Descubre el milagro transformador de encontrar a Dios y vivir para contarlo. Génesis 32:30. En el tercer año de Joacim, Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, se encontraba en la oscura noche en Jaboc. La luna apenas iluminaba el árido paisaje, y en el viento se susurraban los ecos de sus temores y remordimientos. Había huido de casa años atrás, después de haber engañado a su padre para obtener la primogenitura de Esaú, su hermano. Ahora, tras tantos años de alejarse de la bendición que anhelaba pero nunca mereció, se encontraba atormentado. Su alma luchaba y su corazón latía con fuerza. El regreso al hogar amenazaba con ser un camino lleno de incertidumbres y un reencuentro con la ira de Esaú. Mientras se sentaba en la ribera del río, las sombras danzaban a su alrededor, cada una representando un fragmento de su pasado. Jacob sabía que debía enfrentar a su hermano, pero también se sentía incapaz de lidiar con la culpa que lo perseguía. En medio de esta tormenta interna comenzó a orar, buscando la dirección de Dios en su tormento. De repente, una presencia misteriosa emergió de la oscuridad. Era un ser que parecía humano, pero su esencia era indudablemente divina. La lucha comenzó. Jacob se aferró con todas sus fuerzas al ser. Era un combate de más que solo carne, era una batalla que resonaba con el peso de su traición. Jacob, exhausto pero determinado, gritó en su desesperación: «No te soltaré hasta que me bendigas». Génesis 32:26. Entre el sudor y el polvo, en la penumbra de la noche, se enfrentaba a su verdadero yo, anhelando una transformación que solo Dios podía otorgarle. La intensidad del encuentro creció, cada golpe resonando como el eco de sus acciones pasadas. Finalmente, cuando el primer rayo de luz asomó en el horizonte, el ser celestial, fatigado pero firme, pronunció palabras que cambiarían el curso de su vida. «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Génesis 32:28. Al oír su nuevo nombre, el peso de su pasado comenzó a levantarse. Este nuevo nombre traía consigo una promesa divina. Su historia ya no sería solo la de un engañador, sino la de un hombre que había visto a Dios cara a cara y había emergido transformado. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Jacob, pero la respuesta se sumergió en el misterio divino. Lo que sí entendió es que su vida nunca sería la misma. Con el sol emergiendo por el horizonte, Jacob, tocado en su cadera, comenzó a comprender la magnitud de su encuentro. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. A medida que Jacob se preparaba para el encuentro con Esaú, su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. Con cada paso hacia su hogar, una nueva misión comenzó a arder en su interior: ser testigo del poder de Dios en su vida. La pregunta permanecía: ¿qué encontraría al regresar? ¿La redención o la ira? Mientras la distancia se acortaba, cada latido resonaba con la lucha interna que había enfrentado aquella noche en Jaboc, su vida transformada por el encuentro divino, y el plan de Dios aún por descubrir. Esaú había elegido su camino, y Jacob el suyo. Las horas avanzaban y con cada palpitar del corazón de Jacob, la incertidumbre se hacía más densa. La futilidad de sus engaños pasados lo perseguía como sombras al caer la noche. Sin embargo, el nuevo nombre que había recibido Israel traía consigo un destello de esperanza. Era como si Dios mismo lo hubiera dotado de una nueva identidad, un recordatorio de la gracia sobrenatural que había encontrado tras la lucha en Jaboc. Mientras se acercaba a la tierra prometida,
Recordó las palabras que su madre le había transmitido en los días de su juventud. El mayor servirá al menor. Esa frase vibraba en su mente, un eco de promesas divinas que apuntaban a un futuro redentor. Al pasar por el vasto campo que una vez había llamado hogar, sintió como si los ecos de tiempos pasados se entrelazaran con las esperanzas de un nuevo comienzo. Caminó despacio y cargó en su corazón su temor más profundo: el encuentro con Esaú. Oh Esaú, su hermano, cuya ira había sentido como fuego abrasador en el cuello de su conciencia. ¿Cómo podría Jacob enfrentarlo ahora, habiendo vivido tantos años lejos de su familia y de las bendiciones que perdieron sentido debido a su engaño? Sabía que necesitaría la misericordia divina para poder afrontar al que una vez era su hermano. Al llegar a la porción de terreno que le pertenecía y donde había encontrado la paz de los pastores en su juventud, Jacob vio figuras en la distancia. Su corazón se encogió al reconocer que eran los hombres de Esaú. La noticia de su regreso había corrido veloz como el viento. Jacob, visiblemente temeroso, dividió a su familia en grupos, pensando que si Esaú atacaba, al menos habría una posibilidad de escapar con los más vulnerables. Envió regalos, rebaños de ovejas, cabras y bueyes, con la esperanza de encontrar el favor de su hermano. Quizá me reciba con amistad, pensó Jacob, mientras su mente buscaba consuelo en lo sobrenatural. Ahora se encontraba solo, lejos de la multitud y emulando el fervor de su lucha con aquel ser divino. Su oración subía como incienso hacia el cielo. Oh Dios, Dios de mi padre, Abraham, y Dios de mi padre, Isaac, escúchame. Tú me has prometido que me harías una gran nación. No me dejes caer en la mano de Esaú. Génesis 32, 9-12. La noche era calma, pero su alma aún estaba en guerra. En lo profundo de su ser, Jacob sabía que debía enfrentarse no solo a Esaú, sino también a lo que representaba. Había sido un engañador, pero la transformación había comenzado en Jaboc. Ahora, se dirigía con fe y esperanza. Cuando el sol alzó su rostro en el horizonte, un gran sobresalto recorrió su ser. Lo que sus ojos vieron fue el rostro de Esaú acercándose. En la distancia, Esaú corría, pero no con la furia que Jacob esperaba, sino con los brazos abiertos. El corazón de Jacob se detuvo, un torrente de emoción lo invadió mientras Esaú lo abrazaba. «¿Has vuelto, hermano?», dijo Esaú entre lágrimas. «Tantas cosas hemos perdido, pero aquí estamos». Era el eco de una reconciliación divina, un propósito más allá del perdón humano. ¿Qué desconocido plan había estado revelándose? La lucha no había terminado, sino que había comenzado un nuevo capítulo, donde la restauración se entrelazaba con la redención. Jacob, ahora Israel, se dio cuenta de que la verdadera bendición de este encuentro no podía medirse solo en posesiones, sino en la unión restaurada entre hermanos. Así, la soberanía de Dios empezaba a desatar promesas que habían estado cerradas por años, y en ese abrazo se sentía el latido del pacto de Dios. Pero, ¿cuáles serían las repercusiones de esta reconciliación? El camino apenas comenzaba y la historia de Israel estaba entrelazada no solo con la de Esaú, sino con un destino incomprendido. Jacob, sintiendo aún el eco de su lucha, aguardaba el próximo movimiento en el tablero divino de Dios. Mientras el abrazo entre Jacob y Esaú sellaba su reconciliación, un soplo de alivio recorrió el corazón de Jacob. Este encuentro era un testimonio viviente de la gracia de Dios, una manifestación de su fidelidad. Sin embargo, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Mientras Esaú miraba a su hermano con amor en sus ojos, Jacob sintió una inquietud en su espíritu que no podía ignorar. «¿Por qué has enviado tantas ofrendas hacia mí?», preguntó Esaú, observando los rebaños, los camellos, y todo lo que Jacob había enviado con el fin de apaciguarlo. Jacob, llenándose de humildad, contestó: «Porque he temido tu ira, y quiero hallar gracia en tus ojos. El regalo que te envío es un testimonio de mi arrepentimiento y de cómo he sido cambiado por Dios». Génesis 32:20. Esaú asintió,
Pero la mirada profunda de Jacob no se desvanecía. Había reconocido no solo la gran bondad de su hermano, sino también el gran paso que había dado en su fe y obediencia. Fuera de su vista, aún habita un misterio, uno que solo sería revelado a través del tiempo. Pasaron los días, y la familia se estableció en la tierra de Canaán, donde la unión de Jacob con Esaú trajo consigo una nueva esperanza. Aún así, Jacob no podía callar el eco de su lucha en Jaboc, ni la transformación que había experimentado. Las noches se convirtieron en un tiempo de profundo clamor, lleno de oraciones por sabiduría y dirección. Jacob sabía que su nuevo nombre, Israel, implicaba más que solo una victoria momentánea. Era un llamado a un propósito divino, una identidad enraizada en la promesa del Altísimo. Una tarde, mientras meditabundo se sentaba bajo la sombra de una encina, escuchó una voz solo audible para su corazón. Israel, tú has luchado con Dios y con hombres, y has vencido. Génesis 32, 28. Jacob se estremeció ante estas palabras, sintiendo el peso de la historia de su linaje y el impacto de las promesas divinas sobre su vida. Movido por la reflexión, decidió contar a su familia las maravillas de todo lo que había pasado. Hermanos, hijos míos, a través de luchas y reconciliaciones, el Señor ha estado conmigo. La historia de nuestro padre Isaac, de nuestro abuelo Abraham, se teje a través de nuestra vida. Somos parte de un pacto eterno, un propósito que comenzamos a entender ahora. Génesis 35, 10, 12. Su familia lo escuchaba en silencio, sintiendo el poder de las palabras que brotaban de un corazón renovado. En esos momentos, Jacob entendió que su vida estaba entrelazada no solo con su propia historia, sino con algo más grande que él mismo. Las promesas de Dios a Abraham se desarrollarían a través de él, y su descendencia llevaría a un legado de fe. Mientras los días se convertían en semanas, Israel vio cómo la influencia de su lucha con Dios comenzó a manifestarse en la vida de sus hijos. A pesar de los conflictos y las dificultades que surgirían, había en ellos un sentido de destino, un anhelo de seguir el camino de la fe. La tierra prometida florecía, y el espíritu de unidad crecía entre ellos. Sin embargo, el eco de la promesa de Dios resonaba en la mente de Jacob. Habrían de venir pruebas más profundas, así como bendiciones más grandes. Algo dentro de él le susurraba que el viaje apenas comenzaba, y que todo lo vivido era solo el preámbulo de un plan eterno. ¿Quién podría imaginar los desafíos que se avecinaban, y cómo la historia de su linaje daría forma a las naciones futuras? La voz de Dios, como un viento suave y persistente, le recordaba a Israel que había más por venir. Prepárate, Jacob, la tierra que prometí está por florecer. Pero recuerda, la verdadera lucha será con aquello que no puedes ver, y mi plan para ti se desplegará en tiempos de adversidad y gloria. ¿Qué significado tendría esto para Israel? Un hombre llamado a ser padre de una nación y portador de un legado divino. La revelación del eterno propósito de Dios estaba a la vista. Pero el camino hacia ello sería un viaje de descubrimiento textualmente transformador. Mientras los días avanzaban en la tierra prometida, la vida de Israel se llenaba de propósito. Cada mañana, se levantaba al amanecer para orar en lo profundo de su ser, buscando dirección y fortaleza. Una vez más, las estrellas parecían danzar en el cielo, susurrándole secretos antiguos que solo el Señor podía revelar. Pero los vientos de cambio comenzaron a soplar cuando se enteró de que su hija Dina había sido objeto de una ofensa terrible. Los hombres de Siquem, una tribu cercana, habían hecho un acto atroz, y su corazón se quebró. La noticia hizo eco en las tiendas de su campamento, y el clamor de sus hijos resonó como un tambor en su pecho. No podemos quedarnos callados ante esta injusticia, dijeron, llenos de fervor. La venganza debe ser nuestra. Israel, sin embargo, encontró paz en los momentos de crisis. Reflexionó en su interior sobre cómo Dios había transformado sus luchas pasadas en victorias. ¿Qué haría el Señor en esta tribulación? Su cogitaba. Con voz firme, les habló. Hijos míos,
La violencia solo engendraría más violencia. Debemos buscar no solo venganza, sino restauración. Entonces, su hijo Simeón y su hermano Leví, enfurecidos, insistieron en que debían hacer justicia. Los hombres de Siquem pagarán por lo que hicieron, gritaron, sus corazones ardían con pasión por su hermana. Y aunque Israel sintió la turbulencia en su alma, observó también cómo la fe y la unidad de su familia se ponían a prueba en ese momento. En medio de la agitación, Jacob pidió un tiempo a solas para buscar el rostro de Dios. Se dirigió al lugar donde había luchado con el ángel, y allí, con lágrimas en los ojos y súplicas en su corazón, clamó: Señor, no me dejes caer en tentaciones de sangre y rencor. Muéstrame tu camino. La noche se tornó pesada, y entre las sombras, sintió nuevamente la presencia del Altísimo. Una voz, suave pero poderosa, resonó en su interior. Israel, recuerda lo que he hecho por ti. No temores, porque a través de la paz se forjarán la redención y la esperanza. Tus hijos son un legado para las naciones, y mi propósito en ellos va más allá de este momento. Confía en mí. Al regresar a su campamento, Israel reunió a su familia. Con serenidad habló del poder de la reconciliación y del amor que debe prevalecer ante la división. La venganza no es el camino que nuestro Dios ha trazado. Debemos buscar el perdón, porque así será la luz en medio de la oscuridad. Como Él ha sido misericordioso con nosotros, debemos serlo con nuestros adversarios. La tensión en el aire se disipó gradualmente, y un silencio reverente se instaló entre ellos. Los ojos de Jacob se encontraron con los de sus hijos, y comprendieron que el verdadero tiempo de prueba había llegado, el de aprender a vivir en la gracia. Y ocurrió que algunos de los hombres de Siquem, al escuchar la voz de Dios a través de Jacob, se acercaron al campamento, temerosos y quebrantados, deseando reconciliarse. Jacob vio en ellos reflejada la imagen del perdón divino. La familia, antes compuesta por rencores, comenzó a abrir el corazón hacia la posibilidad de sanación, y así, mientras la historia de Israel avanzaba, él recordó las palabras del Señor. No solo tú, Israel, llevarás mi nombre, sino también aquellos que se arrepienten y buscan mi rostro. A través de ti, el mundo conocerá el poder de perdonar y ser perdonado. Todo lo vivido había sido parte del propósito soberano de Dios, llevándolos a comprender que su mayor batalla era la lucha por la paz en medio del dolor. Y en el horizonte, un nuevo reto se perfilaba, indicando que la historia de su linaje estaba aún lejos de concluir. Prepárate, porque las naciones se verán afectadas por lo que hagas en este día. Mi mano está en movimiento, dijo el Señor, abriendo una puerta a futuros inexplorados y revelando un plan que resonaría a través de generaciones. Así, el viaje apenas comenzaba, llevando a Israel a descubrimientos aún mayores que testimoniarían la grandeza de Dios. En aquellos días de incertidumbre, Jacob se sintió llamado a volver a la tierra de sus padres, como un eco de la promesa que el Señor le había hecho en Betel. La noche cubrió el desierto como un manto, y mientras él contemplaba las estrellas, su alma buscaba ese mismo cielo que había sido su refugio. Señor, clamó, preparo mi corazón para lo que vendrá, pues tu voluntad es mi camino. Con fe renovada, Jacob comenzó el camino hacia el hogar. Al acercarse a su destino, el temor lo abrumó, especialmente al recordar el agravio que había causado a su hermano Esaú. Si trae venganza sobre mí, ¿qué haré?, pensó con angustia. La sombra del pasado parecía cernirse sobre él, y aún así, sabía que debía confiar en la misericordia de Dios. Envió mensajeros a Esaú con regalos y palabras de reconciliación, esperando que la generosidad ablandara el corazón de su hermano. Diga a mi señor Esaú, instruyó. He habitado con abundancia y tengo mucho que ofrecer. Yo, tu siervo Jacob, espero hallar gracia a tus ojos. Los días pasaron, y la noticia llegó. Los mensajeros regresaron con un mensaje inquietante. Tu hermano viene a tu encuentro,
y trae consigo 400 hombres. El corazón de Jacob se llenó de temor, y su mente, atormentada por recuerdos de la rivalidad pasada, empezó a maquinaciones de miedo y duda. Sin embargo, en ese mismo instante, una chispa de fe reverdeció en su interior. Recordaba la promesa del Señor. «Es hora de orar», se dijo a sí mismo. Jacob se apartó, y en la soledad de la noche, se arrodilló en tierra sagrada. «Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, escucha mi súplica. No soy digno de todas las misericordias y de toda la verdad que has mostrado a tu siervo. Pero, líbrame de las manos de Esaú». Con cada súplica, se sentía más aliviado, liberando cargas que había llevado por mucho tiempo. La noche avanzaba, y un nuevo misterio se manifestaba. Entonces, un hombre apareció, y comenzaron a luchar hasta el amanecer. Un combate feroz pero sagrado, en el que Jacob se negó a soltarlo. «No te dejaré ir, a menos que me bendigas», clamó con fervor. El extraño, con una voz que resonó como trueno, preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió. Y en ese instante, el hombre pronunció: «No serás más llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Un temblor recorrió su ser al comprender que había estado en la presencia del Altísimo. Jacob, abrumado, preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Pero el hombre respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y allí, Jacob vio el rostro de su transformación. Consciente de su nueva identidad y propósito, Jacob exclamó: «He visto a Dios cara a cara, y mi vida ha sido preservada». Así, al amanecer, cuando la luz iluminó el horizonte, Jacob avanzó con renovada fuerza, su vida colmada de promesas. Mientras se acercaba a Esaú, el miedo se desvaneció en amor. Al ver a su hermano, cayó de rodillas, y Esaú, en lugar de venganza, corrió hacia él y lo abrazó. Las lágrimas fluyeron y entre risas y llantos se restauró lo que había sido perdido. Y en ese encuentro, no solo se sanó una relación, sino que Dios reveló su plan soberano. La reconciliación viene a través del sacrificio y el amor. El camino hacia Egipto se había trazado, y entre las generaciones que vendrían, la historia de un perdón profundo y transformador iba a resonar. La luz del propósito divino brillaba, pues Jacob había sido llamado no solo a ser padre de naciones, sino a mostrar al mundo que la paz, forjada en la lucha, es el legado más grande que se puede dejar. Y así, su historia continuaría, uniendo corazones y naciones bajo el testimonio del amor de Dios, preparando a Israel para los días que estaban por venir, cuando los pueblos conocerían la grandeza de aquel que transforma en lo más oscuro la luz del perdón. Cuando el sol refulgió en el horizonte, la paz que sobrevino a Jacob en su encuentro con Esaú resonó en su corazón. Mas no solo la relación con su hermano fue restaurada, había emergido una nueva vida en él, un Israel llamado a grandes propósitos. Sin embargo, en esa bendición se asomaba un reto. Jacob sabía que la vida no era una serie de encuentros serenos, sino un camino lleno de pruebas y lecciones. Tras el abrazo y las lágrimas de reconciliación, Esaú miró a Jacob con un brillo de curiosidad. «Hermano», dijo, «¿cuál es el propósito de tu retorno?». Jacob, tomando aire, compartió su reciente lucha con el divino, revelando la transformación de su ser. «Soy un hombre nuevo, Israel, el que ha luchado con Dios. Estoy aquí para reconstruir lo que fue quebrantado y trabajar por nuestra familia», respondió con la voz firme, sosteniendo la mirada de su hermano. Esaú sonrió, pero en el fondo de su corazón, una inquietud surgía. Sabía que la sombra de sus progenitores, especialmente de su padre, aún pesaba sobre ellos. Aquel legado de Isaac que prometía tierras y naciones, nunca había estado lejos de su entendimiento. «Los cielos han estado en silencio», respondió Esaú, «mas deberíamos volvernos al camino de nuestros padres para asegurar el futuro de nuestras generaciones. La tierra que nos fue prometida clama a nuestro regreso». Ambos hombres decidieron formar una alianza.
El tiempo había traído madurez a ambas almas, y Jacob, entendiendo el peso de su ascendente llamado, comenzó el viaje hacia Shechem. A medida que avanzaban, Jacob meditaba sobre la importancia de la obediencia. ¿Qué pasará con nuestros hijos?, se preguntaba. Sabía que el futuro de su familia no solo dependía de su valentía, sino de su dedicación a las promesas del Altísimo. Poco después, al llegar al territorio de Siquem, una inquietante noticia llegó a sus oídos. Las tribus que habitaban esas tierras eran difíciles, y en su corazón sabía que no sería fácil. Señor, clamó Jacob, guía nuestros pasos, así como me encontré contigo en la oscuridad. Ayúdame a brillar en este lugar. Una noche, mientras Jacob oraba, una visión extraordinaria se presentó ante él. Vio escalones subiendo al cielo, y ángeles subían y bajaban. En el vértice de lo sobrenatural, se sintió rodeado de la presencia del Señor. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Resonó la voz en el aire profundo y tranquilizador. La tierra que ves, a ti la daré, y a tu descendencia. Génesis 28:13. Jacob respondió con temor y miedo reverente. Su corazón latía fuerte, y sobre él caía el peso del llamado. Aquí estoy, Señor, exclamó. Si me afirmas en esta promesa, confío que seré de bendición. Transcurrieron días mientras Jacob se dedicaba a la formación de su familia y la sanación de relaciones. Pero una sombra se cernía sobre su hogar, ya que los hijos de Jacob se vieron envueltos en un conflicto con los hijos de Hamor, el Hebeo, que llevó a la iniquidad que desató la ira en aquellos lugares. Jacob se encontró atrapado en un dilema moral. Su nuevo nombre, su nueva vida, parecían tambalearse ante la falta de unidad y paz. ¿Qué haré?, se preguntaba desesperado mientras clamaba de nuevo al Señor, sabiendo que en medio del caos, Dios tenía un plan más grande que él mismo podía comprender. Así, con su fe aún ardiendo, Jacob enfrentó el reto, recordando que a través de cada lucha, el Dios de la reconciliación guiaba el destino de su linaje. La historia de Jacob no terminaba en su transformación, sino que se adentraba en un panorama divino, donde generaciones nuevas experimentarían la fidelidad de Dios, de maneras que jamás habrían imaginado. Un eco de la promesa resonaba en su espíritu, a la espera de revelaciones que desatarían un legado eterno y un propósito divino que llegaría hasta las naciones. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo, una nueva historia empezaba a tejerse, un relato que señalaría el camino hacia un futuro lleno de esperanza. ¿Estás escuchando, Señor?, murmuró Jacob. Tu siervo espera aún más, pues sé que la grandeza de tu plan está más allá de lo que mis ojos pueden ver. Los días en Shechem transcurrieron, colmados de tensiones y decisiones difíciles. Las voces de los hijos de Jacob resonaban en el hogar, marcadas por la inquietud y la falta de entendimiento. El eco del conflicto con los hijos de Hamor se había multiplicado, un grito que clamaba en la tierra prometida. Jacob, sintiendo el peso de su responsabilidad, buscaba la guía divina en un mar de incertidumbre. Señor, clamó Jacob una tarde, su rostro inclinado hacia el polvo de la tierra. Mira la confusión que ha invadido nuestros días. ¿Cómo puedo ser un padre justo? ¿Cómo puedo restaurar la paz entre mis hijos y los hombres de esta tierra? Mientras Jacob se postraba en oración, una voz resonó, suave como un susurro, pero poderosa como una tormenta. He estado contigo, Israel, y he puesto en ti un propósito mayor. Las tribus de la tierra han de conocer mi gloria, pero primero, debes enfrentar lo que hay en tu interior. Con la constancia de una estrella al norte, Jacob comenzó a reflexionar sobre sus propias luchas. Había transformado su vida al luchar con Dios, mas los ecos del pasado aún atormentaban su presente. La historia de su propio engaño, sus malas decisiones y el desterrar de su hogar aún pesaban en su pecho. Necesitaba ejercer la reconciliación, no solo con Esaú, sino también en su propia casa. A la mañana siguiente, nuevo en espíritu pero en medio de la tormenta, reunió a sus hijos. Muchachos,
dijo Jacob. He sentido el peso de nuestras divisiones, y sé que debemos sanar. Este lugar no es solo tierra prometida sin luchas, es un campo donde la gracia debe florecer. Haremos un pacto de unidad. Los ojos de sus hijos, llenos de dudas, comenzaron a atisbar la posibilidad de reconciliación. Entonces, con firmeza, Jacob llevó a sus hijos a expresar sus rencores. Con el tiempo, palabras que hirieron fueron transformadas en confesiones de amor y dolor. Así, las divisiones empezaron a ceder, y la familia, una vez rota, comenzó a experimentar los primeros hilitos de sanidad. Mas al caer la noche, mientras el fuego danzaba en el centro del campamento, Jacob sintió que la atmósfera cambiaba. En la penumbra, una figura se fue acercando, con un resplandor que iluminaba sus facciones. La presencia del Señor, como antaño, se hacía manifiesta. «¿Quién eres, Señor?», preguntó Jacob, temiendo lo que pudiera representar aquel encuentro. «Soy el que ve más allá, el que llama a sus hijos a un propósito eterno. Hermano, aunque el caos de la iniquidad ha atravesado tu hogar, he elegido a tu linaje para grandes cosas. Pero dilema sigue vigente. ¿Te permitirás ser vulnerado?». Jacob sintió el fuego dentro de él renacer. Allí, en la luz de la divinidad, su espíritu clamó: «Sí, Señor, que yo sea transformado. Si en mi debilidad me haces fuerte, seré el puente entre estos pueblos y tu promesa». Pero con esta nueva revelación, también resurgía un temor profundo. Había que enfrentarse a las tribus en piedad, y un paso erróneo podría llevar a más caos. Jacob sintió la urgencia de actuar con la sabiduría del cielo. Entonces, se disponía a establecer los pasos para un acercamiento a los hombres de Siquem, ahora cargando la grandeza del mensaje de unidad y reconciliación. Así, los corazones de Jacob y sus hijos estaban dispuestos. Aunque había un temor en ellos, también había una chispa de esperanza. Mientras la luna llenaba el cielo con su luz plateada, Jacob supo que la próxima mañana traería consigo un nuevo amanecer, tanto para su familia como para la tierra heredada. «No temas, Israel», murmuró, recordando las palabras divinas. «La tierra clama por paz, y yo, en tu nombre, iré a un nuevo encuentro». Las palabras de un futuro prometedor comenzaron a brillar en su corazón, y la promesa de Dios parecía más clara. ¿Qué camino abriría el Señor para él y su familia, donde ambos pueblos fueran testigos de la soberanía del Altísimo? Mientras el viento susurraba secretos entre los árboles, Jacob miró al cielo estrellado, anhelando responder al llamado divino. Viviente en el misterio, el próximo capítulo del plan de Dios se preparaba en el horizonte, esperando ser revelado. Al despuntar el alba, la luz dorada del sol comenzaba a disipar las sombras de la noche, y Jacob se levantó con un nuevo propósito en su corazón. Los sonidos del campamento despertaban lentamente. Sus hijos, aunque aún con rostros de preocupación, se agrupaban alrededor del fuego, donde las brasas aún chisporroteaban, reflejando la mecha de la esperanza que empezaba a arder en su interior. «Hoy», anunció Jacob, su voz resonante atravesando el aire fresco de la mañana, «nos dirigiremos hacia los hombres de Siquem. No seremos agentes de discordia, sino portadores de paz. El Señor ha hablado a mi corazón, y en su nombre, me he propuesto que nuestras palabras serán de reconciliación y de entendimiento». Los ojos de Simeón, Levi y sus otros hermanos brillaban con escepticismo, pero también con la curiosidad de lo desconocido, y especialmente en el de José, que había visto la incertidumbre y la renuencia en su hermano. Sin embargo, al ver la determinación en el rostro de su padre, un nuevo sentimiento despertó en ellos, una combinación de temor y deseo de cumplir con el llamado de Dios. «Padre», dijo Judá esbozando un gesto de compromiso, «¿y si los hombres de Siquem nos rechazan? ¿Y si levantan su espada contra nosotros por las ofensas del pasado?» Jacob contempló la inquietud en sus ojos, comprendiendo que el paso hacia la paz no estaba exento de peligros. Sin embargo, el eco de la voz divina aún vibraba en su pecho. «Recuerda, mis hijos», dijo Jacob,
El temor no proviene de Dios. Nuestro llamado es a ser instrumentos de su paz. Él es el Dios que se revela en medio de las tormentas y trae calma en su presencia. Por tanto, no temamos. Así, con las palabras de su padre resonando en sus corazones, se prepararon para el camino. El viaje hacia Siquem estaba lleno de dudas, pero también de la promesa de transformación. En el camino, Jacob volvió a orar, buscando dirección, sabiendo que cada paso que daban era también un paso hacia la fe. Al llegar a la entrada de la ciudad, se encontraron con la mirada expectante de la gente. Algunos miraban con curiosidad, otros con recelo. El aire estaba cargado de tensión, y la historia reciente todavía vibraba en el corazón de los siquemitas. Los hombres de Amor fueron los primeros en acercarse, mostrando en sus rostros los vestigios de desconfianza. Jacobo, a pesar de la pesadez que sentía en su pecho, levantó su voz, imbuido de una calma que no era suya. Hombres de Siquem, venimos en son de paz. El Dios de Abraham, Isaac, y mi propio corazón, nos ha enviado a establecer un pacto, un camino de unidad entre nuestros pueblos. Lo que comenzó como murmuraciones de confusión, pronto se convirtió en un silencio reverente. El líder de los siquemitas, desafiando la historia que los separaba, dio un paso adelante. ¿Es esto posible?, inquirió, su voz mezclada de duda y esperanza. ¿Puede haber paz entre nuestros pueblos tan marcados por el rencor? Sin embargo, las palabras de Jacob estaban llenas de un poder transformador. La gracia de Dios está aquí. Él llama a los dispersos a reencontrarse y a olvidar viejas rencillas. He venido a restaurar lo que se quebró. Las palabras de Jacob fueron como flechas de luz en las tinieblas del resentimiento. Y en ese instante, los hombres comenzaron a comprender que el propósito divino empezaba a brotar entre ellos. Las tensiones del pasado se sintieron durante un corto instante, como sombras al atardecer, antes de que la luz del entendimiento brillara, pero cuando menos lo esperaban, la escena se tornó tensa nuevamente. Una voz familiar surgió entre los hombres de Siquem. Era el hijo de Hamor, un respingo de desafío en su mirada. Al ver a Jacob, recordó el dolor de su hermana Diná, y su ira despertó. ¿Creen que la reconciliación es posible tras todo lo que ha sucedido? Yo deseo justicia. Mientras el clamor se levantaba, Jacob sintió la debilidad que acechaba en su corazón. El futuro de su familia pendía de un hilo, y el camino de la paz se tambaleaba. Era un momento crucial, un instante dramático donde las promesas de Dios y la realidad del temor se enfrentaban. En ese instante de desespero y suspenso, Jacob volvió la mirada al cielo, recordando la voz que lo había guiado. Señor, me encuentro al borde de la promesa y el desafío, clamó interiormente. ¿Cómo puedo ser un instrumento de tu paz en esta tierra? Con una fuerza renovada, se dirigió a los hombres firmando la declaración de reconciliación sobre ellos. No temo la confrontación, porque en el Dios que he encontrado hay poder para transformar aún lo más roto. Estoy dispuesto a enfrentar a mi pasado por el futuro que Dios me ha prometido. La respuesta celestial aún flotaba en el aire, y la tensión creció. ¿Podría realmente la reconciliación surgir del dolor? ¿Sería capaz Dios de convertir estas disputas en un testimonio de su gloria? La calma que había comenzado a descender se encontraba en un hilo delgado, a la espera de la respuesta divina. Así los cielos parecían prepararse para una revelación que podría cambiar no solo a Jacob, sino a toda su estirpe, y también a los hombres de Siquem. Lo que yacía a la espera del cumplimiento de la promesa aún no estaba revelado. Todo quedaba colgando entre el pasado y la posibilidad de un futuro redentor ante los ojos de un pueblo anhelante. Pero antes que la ira del hijo de Amor pudiera desatarse, un ligero susurro de viento pareció moverse entre el pueblo, como si un ángel del Señor estuviera en medio de ellos. Jacob, sintiendo la presencia divina, sabía que este momento no era solamente un punto culminante de confrontación, sino una intersección crucial del propósito de Dios. «Escuchad», clamó Jacob con una voz firme,
No es mi propio deseo de justicia lo que busca este encuentro, sino la voluntad del Altísimo. Dios ha provisto una oportunidad para algo más grande que nosotros mismos, una oportunidad para demostrar que hay redención incluso en el dolor. Los hombres se miraron entre sí. El murmullo se convirtió en un susurro reverente. Podían sentir la convicción en las palabras de Jacob. Parecía que la misma tierra bajo sus pies resonaba con eco de verdad. La memoria reciente de Dinah seguía viva en ellos. Un fuego que ardía con fuerza, pero ahora comenzaban a ver que esa ira y el resentimiento podían ceder ante la luz de la reconciliación. El hijo de Hamor, llamado Siquem, se sintió abrumado por la tensión de la situación. ¿Qué podría ofrecerme un pacto que perdone el sufrimiento de mi hermana?, preguntó con el corazón apesadumbrado. Las heridas se encuentran aún frescas, y los clamor de nuestra dolorosa historia no se disipan con palabras. Jacob, viendo el quebranto en sus ojos, respondió con amorosa compasión: como tú también he sufrido. Mi vida ha estado marcada por el conflicto, la traición y el anhelo de pertenecer. Le he sentido la carga de mis malas decisiones, y mi historia está igualmente llena de luchas. Se detuvo un instante, permitiendo que su tristeza y humildad crearan un puente de conexión. Pero el Dios que me ha guiado hasta aquí es un Dios de segundas oportunidades. Él no anhela que vivamos en la sombra de nuestras pasadas heridas, sino que abramos nuestros corazones a la verdad que sana. Al poco, un silencio profundo se instaló en el grupo. Era un momento sagrado, donde la posibilidad de unión parecía palpable. Los corazones endurecidos estaban comenzando a ablandarse bajo la luz de un mensaje divino. Si deseas ver el futuro que Dios ha preparado para nosotros, continuó Jacob, debes estar dispuesto a dejar ir el deseo de venganza y abrazar el camino del perdón. Es en la reconciliación donde hallaremos no solo nuestra paz, sino también un testimonio vivo de que la gloria de Dios puede manifestarse incluso a través del sufrimiento. La multitud quedó sumida en la reflexión profunda. Los hombres de Siquem comprendieron que su lucha había resonado fuera de ellos y que la verdadera batalla estaba en sus corazones. La lucha entre el deseo de justicia y el anhelo de restauración se debatía fieramente dentro de ellos. Pero también había un susurro de esperanza que comenzaba a germinar. Fue entonces cuando el Señor, como si respondiera a las súplicas de Jacob, hizo que un espíritu de reconciliación descendiera. Los hombres comenzaron a recordar las promesas de Dios a sus antepasados, donde el futuro de la nación de Israel se había entrelazado con el de las naciones vecinas en amor y paz. La atmósfera se tornó eléctrica. El aire vibró con una presencia divina y Jacob, sintiendo la corriente de lo sagrado, levantó su mano. Hoy, en este lugar, establecemos un pacto, no uno de venganza, sino uno de esperanza, donde las generaciones por venir puedan mirar hacia atrás y ver el acto de reconciliación que Dios ha traído a esta tierra. Mientras sus palabras se desbordaban en fe, cada hombre empezó a acercarse matizados por la esperanza recién descubierta. Aún el hijo de Hamor, conmocionado, se acercó, su pesar comenzando a desvanecerse. ¿Está dispuesto el pueblo de Siquem a caminar por el camino de la paz y buscar la gracia que nos promete un futuro unido?, preguntó Jacob, su corazón latiendo por el poder de la promesa. Y así en ese momento la respuesta de Siquem resonó por encima del clamor. Si el Dios de Jacob concede la paz, ¿quién soy yo para resistir? Hagamos un pacto. Los ecos de su declaración comenzaron a sumarse, hasta que la multitud en unidad se comprometió a caminar juntos. Pero aún permanecía flotando en el aire un misterio, una revelación que aguardaba por ser desvelada. ¿Podría realmente un pacto fundado en la gracia cambiar no solo sus destinos individuales, sino el futuro de toda una nación? Mientras el cielo se oscurecía, una luz mostraba un sendero nuevo y aún por andar. La promesa de Dios estaba en el horizonte, latiendo en la vida de no solo Jacob y sus hijos, sino de cualquier persona que tuviese la fe suficiente para buscar la redención. Una revelación divina aguardaba en el corazón de este pacto, un plan soberano que podría cambiar el curso de la historia.
En aquellos días de reconciliación y esperanza, Jacob, ahora Israel, sintió que la presencia de Dios lo rodeaba con una suavidad casi tangible. Las palabras de pacto que había proclamado resonaban aún en su espíritu, como un nuevo himno a la paz y a la unidad entre dos pueblos que hasta entonces se habían considerado enemigos. Pero la jornada no había terminado. Apenas comenzaba un nuevo capítulo en la historia de su linaje. Los hombres de Siquem, con corazones abiertos y voces entrelazadas en promesas de paz, dieron un paso adelante hacia Jacob. Estamos dispuestos a honrar tu oferta, Israel, pues hemos visto la luz que emana de tu disposición a reconciliarte, dijo Siquem, el hijo de Amor, con una voz clara. Las palabras se deslizaron como un bálsamo. Sin embargo, el eco de las viejas heridas aún vibraba entre ellos, recordando que la lucha interna no había terminado. Al caer la noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, Jacob empezó a observar que la historia de su familia se entrelazaba con la de aquellos hombres, tejiendo una red de vínculos que desafiaban su entendimiento. De pie frente a ellos, recordó las palabras que había recibido en su lucha con Dios. No serás más llamado Jacob, sino Israel. Esa verdad empezaba a florecer en formas que jamás había imaginado. Si hemos de construir un futuro juntos, propuso Jacob, debemos establecer ciertas bases que nos unirán en la fe y en la obediencia al Dios Altísimo. La reconciliación requiere un compromiso continuo. Las palabras de Jacob tocaban cuerdas sensibles, y los hombres de Siquem comenzaron a relacionarse no solo como adversarios, sino como partes de un mismo plan divino. Con este renovado propósito, Jacob sugirió un sacrificio, un antiguo símbolo de pacto al que tanto su familia como los siquemitas se podían someter. Ofrezcamos sacrificios al Señor, quien nos ha traído hasta este momento de gracia. Su favor nos guiará en los días venideros, dijo Jacob, abriendo su corazón a la unificación a través de un acto sagrado. Mientras se preparaban para lo que sería un acontecimiento de extraordinaria significancia, Jacob se retiró a un lugar apartado para clamar por la dirección de Dios. Sabía que a través de cada paso, no solo estaban restaurando un vínculo humano, sino también sentado las bases de un legado que perduraría en el tiempo. En su soledad, pidió fortaleza y revelación, buscando entender lo que Dios tenía preparado para ellos. La oración ferviente fue el precursor de una epifanía. Jacob sintió una brisa suave tocando su rostro, como si el mismo Altísimo estuviera susurrando verdades secretas a su oído. Prepárate, Israel. El pacto que hoy haces no es solo con hombres, sino con el propósito eterno que tengo para tu vida. La tierra que pisas será un lugar de bendición, pero deberás caminar con gracia en tiempos de prueba. Cuando Jacob regresó al campamento, la atmósfera se sintió transformada. Los hombres de Siquem estaban listos para los sacrificios. El fuego ardía intensamente, simbolizando la purificación de corazones y el deseo de avanzar hacia un futuro conjunto. Se ofreció un sacrificio, y los clamores de alabanza elevaron llegar al cielo, resonando como un eco de esperanza. Así, el pacto fue formalmente sellado con palabras que resonaban en todos los corazones presentes. Jacob dedicó a Dios su hogar, su familia y el futuro que se estaba forjando. Recibimos tu voluntad, Señor. Haz de nosotros un pueblo que siempre busque tu rostro y persiga la paz. A medida que los días se convertían en semanas, la influencia del pacto comenzaba a manifestarse. Los lazos entre Jacob e Israel comenzaron a forjar amistades. Incluso sus hijos, a pesar del escepticismo inicial, sentían que había una promesa real de cambio. La siembra de unidad que habían realizado estaba comenzando a dar sus frutos. Sin embargo, en medio de la celebración, Jacob sentía que un velo se cernía sobre el futuro. A través de sus oraciones, sabía que había áreas ocultas que aún necesitaban ser traídas a la luz. Su corazón latía con una anticipación, sabiendo que había aún más cosas que Dios deseaba revelarles. Señor, suspiró en su interior una noche mientras miraba hacia las estrellas. Revela el camino que andaremos juntos.
¿Qué más deseas de nosotros? Las visiones de Dios a menudo venían en momentos de reflexión, y ahora no era diferente. Mientras oraba profundamente, una calma gloriosa llenó el espacio, como si el Hacedor del cielo y la tierra estuviera presente en su angustia. Una voz resonó en su espíritu, pero esta vez era diferente. Estaba cargada de propósito. No tienes idea de lo que estoy preparando para ti y tu descendencia. La historia de tu linaje influenciará el curso de las naciones. Prepararte para lo que está por venir. El eco de estas palabras se adentró en lo profundo de su ser, como una llama encendida que traía luz a los rincones más oscuros. De repente, Jacob vislumbró cómo las futuras generaciones aprovecharían esa paz y vendrían a conocer al Dios que pervive en medio de conflictos. Sin embargo, un sentimiento de pesar creció en su corazón. ¿Por qué, Señor, la nación que está por venir enfrentará adversidades? ¿No será suficiente la reconciliación que hemos establecido? La voz volvió a llenarlo de consuelo. Israel, cada prueba fortalecerá el carácter. Mis promesas siempre prevalecerán. Ten fe en mí. A medida que Jacob emergió de su oración, había un nuevo resplandor de certeza acompañado de inquietud. El camino era claro, lleno de decisiones que llevarían a la restauración y eventos que moldearían no solo su historia, sino la historia de la humanidad. Qué poderosísimo plan estaba revelándose ante sus ojos. Así, la narrativa de Jacob, el hombre llamado Israel, continuaría entrelazando el destino de su descendencia, y en el horizonte ya se vislumbraba una explosión de oportunidades y desafíos que no podía imaginar. Lo que quedaba en el aire era un llamado claro. Prepárate porque el camino que has comenzado te conducirá hacia la grandeza de mi propósito y un legado que resonará a través de generaciones. De esta manera, Jacob se levantó con una fe renovada, listo para encontrar el cumplimiento de un plan soberano que trascendería su propia vida.